Bien, esta es una conversación dentro de la sección de salud de la doctora de la Cruz, pero yo me he metido en ella porque ese es un tema que me interesa mucho y yo creo que debe interesar a todos los seres humanos, porque lo estudiamos todo menos el órgano más importante, el que realmente nos hace humanos, que es el cerebro. Hoy tenemos a un especialista, un doctor, un neurocirujano, el doctor Frankie Viñals Prestol, con el que vamos a hablar de nuevas técnicas quirúrgicas para intervenir el cerebro. Me acompaña la doctora de la Cruz. Adelante, doctora. Bienvenido. Sí, bienvenido, muchas gracias, doctor. buenos días. Para nosotros es un placer tenerlo. Gracias, Pero igual. mi primera pregunta en realidad no va por la cirugía, sino va por los síntomas que tienen los pacientes cuando se acercan al médico, sobre todo que es algo que siempre piensan en lo catastrófico y lo peor cuando hablamos de tumor cerebral, pero ¿qué síntomas hay antes que la persona acude a este tipo de estudio? Sí, cómo no. Primero, muchas gracias por la invitación. Lo primero, como ya usted muy bien dijo, usted comenzó con la palabra clave, enfermedad catastrófica. Siempre digo que al momento de una persona diagnosticar con un tumor cerebral, ya sea benigno o maligno, como quiera, ya la vida te cambia en ese mismo instante. O sea, ya eso es considerado como enfermedad catastrófica. En cuanto a los síntomas van a ser muy variados, por supuesto, pero están dados básicamente por el dolor de cabeza. Pueden haber convulsiones, el paciente puede debutar con crisis convulsivas, inclusive cuando un paciente por primera vez en su vida debuta con una crisis convulsiva, es un paciente que inmediatamente ya, vamos a decir, se ganó un estudio de imagen de hacer una tomografía, una resonancia magnética para ver qué pudo haber pasado ahí, que ese paciente hizo una crisis convulsiva. También están los síntomas, vamos a decir, de la hipertensión intracraneal. O sea, como el nombre lo dice, hipertensión dentro de la cabeza, una masa ocupando espacio en una bóveda sellada como es el cráneo, pues por supuesto va a dar síntomas. Usualmente dolor de cabeza, náuseas, vómitos. En la escuela de medicina nos hablan siempre de los vómitos en proyectil. Realmente son bastante infrecuentes, pero sí, o sea, se llaman en proyectil porque no suelen estar precedidos de náuseas. También un dato importante que ya se obtiene más bien en el examen físico que uno le hace al paciente es el denominado papiledema, que es la inflamación del nervio óptico, de la papila del nervio óptico, en lo cual muchas veces uno se da cuenta en el examen físico. Casi siempre uno corrobora este dato con la ayuda de un oftalmólogo, que es el real especialista en esa área, y nos etiqueta, nos confirma, dice sí, tiene papiledema, lo cual explica la hipertensión intracraneal que tiene el paciente. Porque le puede dar una visión borrosa, sí, claro, y manifestaciones de la visión del equilibrio también. Exacto, todo va a depender básicamente de dónde esté ubicada la lesión y por supuesto el volumen que tenga esa lesión. Como usted muy bien acaba de decir ahora, falta de equilibrio, ya nos estaríamos refiriendo a una lesión que está en el cerebelo, que es el órgano del equilibrio, de la coordinación. Pues por supuesto entonces el paciente va a comenzar con trastorno del equilibrio, de la marcha, de la coordinación. Una lesión que esté ubicada, por ejemplo, en el lóbulo occipital del cerebro, el paciente te puede referir trastornos visuales, porque ese es el lóbulo de la visión. Un paciente que tenga una lesión en área motora, pues usualmente va a tener un defecto motor contrario al lado de la lesión, porque como sabemos, en el cerebro todo es, vamos a decir, al revés. O sea, si la lesión está del lado derecho del cerebro, pues las manifestaciones motoras pueden estar del lado izquierdo del cuerpo. Muy interesante. Ahora viene la parte más delicada y que preocupa a las personas. ¿Cómo está el desarrollo de la cirugía cerebral? Porque cuando se le habla a uno de intervención en el cerebro, todo el mundo se preocupa. Digo, bueno, yo quedaré hecho un vegetal, no serviré, porque, vamos a decirlo en dominicano, cucutear por ahí puede ser peligroso, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, explíquele a la gente qué tan avanzado está la técnica quirúrgica para curar esas dolencias, las que puedan ser curadas con una intervención.
Primero tenemos que dividir, como bien acaba de decir, las técnicas quirúrgicas y las no invasivas, las no quirúrgicas, que precisamente eso es lo que al final queremos transmitir a la población, la información de las novedades que tenemos existentes. En cuanto a la cirugía abierta, como dice usted, o sea, Exactamente. Sí. la cirugía abierta, siendo algo invasivo y siendo algo bastante, vamos a decir, cruento, que realmente hoy en día ya no es tan cruento, la cirugía ha avanzado muchísimo. Desde el advenimiento de la microcirugía, pues el daño que el cirujano hace es mucho menor cada vez. Vamos obteniendo hoy en día aparatos que nos hacen resolver los problemas sin tener, como dice usted, de cucutear muy a fondo. Por ejemplo, ya le mencioné la microcirugía, no es lo mismo cuando usted coloca un microscopio o cuando usted se pone una lupa que le magnifica todo y usted puede ir con mucha precisión a remover esa lesión. Correcto. Eso en cuanto a cirugía abierta. En cuanto a otro tipo de métodos no tan invasivos. Pero una pregunta, Sí. cuando se hace una cirugía abierta, pequeña, mediana o grande, ¿en el 100% de los casos quedan secuelas? ¿Se afecta alguna de las funcionalidades por obligación? Sí, no, ¿O hay alguna cirugía invasiva, de esa de apertura Sí. craneal, que el paciente vuelve a su normalidad 100%? sí, es una buena pregunta porque todo va a depender dónde está ubicada la lesión y qué estructura tú tengas que traspasar para llegar a esa lesión. Otro punto importante es qué manifestaciones, qué afecciones le ha dado ese tumor o esa lesión en el cerebro a ese paciente antes de la cirugía. Porque si ya el paciente tiene un daño antes de llegar al quirófano, pues muchas veces ese daño es irreversible. Entonces todo va a depender de esas dos cosas. O sea, primero, cómo llega ese paciente al quirófano, es esa manifestación irreversible o reversible, y sobre todo, qué tiene uno que traspasar, qué tiene uno que violar para poder llegar y resolver el problema. Y por eso también ahí viene la radiocirugía a jugar un papel preponderante, que ya más adelante le voy a hablar de la radiocirugía. Permítame concluir con Sí, lo de los métodos que no son tan invasivos. Vamos a decir, por ejemplo, un aneurisma cerebral. Es muy Un frecuente. aneurisma cerebral que es sumamente frecuente y es una enfermedad o una condición, vamos a decir, letal, o potencialmente letal, porque un aneurisma usted no sabe que lo tiene, nunca le ha dado manifestaciones de ningún tipo y un día estalla. Haces una hemorragia cerebral, o mueres o queda con secuelas graves, pudiera ser, ¿no? O a lo mejor no te pasa nada y sobreviviste. Antes había que aperturar el cráneo para ir a colocar una presilla de un clip para excluir ese aneurisma de la circulación. Hoy en día, con métodos poco invasivos, a través de una punción en la femoral, lo que se llama una embolización, te suben, vamos a decir, una manguerita hasta allá, te colocan una especie de pegamento. Un trayecto Se sella. largo. Sí. Desde el muslo hasta allá. Así mismo es. Y a través de ahí pueden excluir esa malformación. Retiran la manguerita, se acabó el procedimiento, estás curado. Eso es un gran avance. También tenemos la cirugía endoscópica, que así como los gastroenterólogos hacen una endoscopía, pues así mismo entramos un endoscopio en el cerebro y podemos resolver muchísimas patologías mínimamente invasivas. He escuchado de cirugías del cerebro que se hacen por la nariz. Exactamente, esa era la otra que le iba a hablar, que son las cirugías endonasales. Para los tumores de la base del cráneo, eso ha venido a ser una bendición también. Es un gran avance, a mi consideración, mucho menos traumático y más seguro. Definitivamente. Vamos a, sobre todo cuando hablamos de tumores a nivel cerebral, siempre nos vamos a los malignos, Sí. pero también hay tumores benignos, Claro. que la gente también tiene esa
igual, pensar en la catástrofe igual, que sea Sí. benigno o sea maligno. Entonces, en esos casos también, cuando sucede, las secuelas que puede dejar dependen del área o de la remoción que se haya hecho, ¿verdad? Así es. Entonces, cuando hablamos, o sea, diríamos, se cura ahí mismo con la cirugía, cuando es benigno. Pero ya cuando es maligno o cuando hablamos de radiaciones, que son, en los benignos no hacemos radiaciones, o sí, Sí. las dos se hacen. Le agradezco muchísimo esa pregunta porque nosotros tenemos una situación bastante difícil en el día de hoy con las diversas ARS, con los diversos seguros médicos. Usualmente los tumores benignos, ellos consideran, vamos a decir, que no llevan radiaciones. Y yo les digo que cuando se inventó la radiocirugía, que se puso, vamos a decir, en función ya en los años 60, se comenzó con tumores benignos. Y es mucho más tarde que integran los tumores malignos a la radiocirugía. O sea que los tumores benignos sí llevan radiocirugía, sí llevan terapia radiante, porque también puede ser radioterapia. ¿Qué sucede? En el caso del tumor benigno, cuando usted lo extirpa completamente y usted está seguro de que usted erradicó el problema y que usted coaguló, que usted quemó la raíz de ese tumor, pues eso es un paciente que está curado, vamos a decir. Remoción total, usted coaguló la inserción, ese paciente se curó, ese paciente no necesita más nada. Pero ¿qué pasa? Que digamos que ese paciente, que aunque el tumor es benigno, usted no se lo pudo extirpar completo porque estaba adherido un pedacito, vamos a decir, en una zona importante del cerebro o adherido a una arteria importante que usted no puede sacrificar. Ese remanente tumoral hay que quemarlo, hablando en dominicano. Eso hay que ponerle radiaciones para que no vuelva a recidivar, para que no vuelva a crecer de nuevo. Y en caso de los tumores malignos, pues por supuesto, eso ya, el tumor maligno usualmente, además de la terapia radiante, usualmente lleva quimioterapia también. En las investigaciones científicas del cerebro, o sea, hay un gran debate, y usted como especialista me imagino que sabrá la conclusión, es sobre qué área es más importante o menos importante en el cerebro, porque algunos teóricos indican que el cerebro es un órgano único y otros logran identificar hasta 3 tipos de cerebro. ¿En qué escuela se inscribe usted? O sea, el cerebro es un órgano único y que cuando lo manipulamos no necesariamente estamos afectando una función sencilla, sino su funcionamiento global, sistémico, como órgano, o realmente se puede manipular y dejarlo indemne porque hay zonas especializadas para la visión, para la audición, para la sensibilidad. Sí, yo me inclinaría más a pensar de esa forma. Me inclinaría más por la vertiente de que el cerebro, aunque muy bien pudiera ser considerado un órgano único y todas esas neuronas, esos billones de neuronas están interconectadas, pues yo creo que sí, que se puede tocar una parte X aislar, exacto, y tocar una parte X del cerebro sin crear otro daño. Yo creo que sí, en la experiencia que tenemos. Correcto, ha tenido la experiencia. Sí, claro. Que es posible. Sí, creo que sobre sí. todo por los métodos modernos que hay, porque quizás anteriormente los métodos más, diríamos, invasivos, producían mucho más secuelas en el paciente, probablemente. Entonces, con los métodos modernos sí podemos hacer esa diferencia. Pero pudiéramos decir que la ubicación de un tumor X pudiera ser más grave en sus consecuencias para un paciente, por ejemplo, si está colocado aquí atrás o está colocado más hacia el lóbulo frontal, donde se supone que se aloja la parte del cerebro que se dedica al razonamiento. En la conducta. Exactamente. O sea, cuando usted ve un caso u otro, usted dice, bueno, este es más fácil, este es más difícil. Sí, ¿Es así? Claro que sí. Claro que sí. Sí, entonces, con respecto a esos estudios, aunque tocó una tecla ahí sobre el seguro, sobre la cobertura o no de esos casos, todavía muchos tienen esperanza de que se resuelvan a través del seguro. Sí. Gracias por volver de nuevo a esa teclita, como dice usted, que es tan importante.
Siempre hago el recuento de que la radiocirugía llega al país hace alrededor de 7 años. No existía ese procedimiento. Nosotros tenemos un órgano que es la CISALRIL, que es la que rige todos estos menesteres. La CISALRIL creó un tarifario, vamos a decir, de urgencia, para que la población tuviera acceso a ese nuevo procedimiento llamado radiocirugía. Pero durante 7 años no se ha revisado ese tarifario. Entonces, cada día más enfermedades son demostradas que pudieran recibir radiocirugía y curarse o mejorar. O sea, cada día se integran más enfermedades a nivel mundial a la radiocirugía, mas sin embargo aquí no. Aquí son las mismas patologías durante 7 años y cuando un paciente de eso te llega y tú lo envías al seguro y le dices, mire, usted es candidato a radiocirugía, vaya al seguro para que la aprueben. Por ejemplo, una neuralgia del trigémino, un dolor desesperante, un dolor que puede ser mejorado con medicamentos, pero hay algunos pacientes que usted lo llega a dosis máxima, no mejoran y sobre todo pueden estar intoxicados. Sí, y no logran mejoría de un dolor que muchos le llaman la enfermedad del suicidio, del dolor desesperante que da esa condición. Esos pacientes pueden ser tributarios a una radiocirugía, mas sin embargo eso no está en el tarifario. Es un paciente que va buscando una autorización para esa condición y el seguro le dice, no, eso no está aprobado por la CISALRIL. Eso yo no lo entiendo. Entonces, ese paciente tiene 2 opciones, o tener que costear de su bolsillo el procedimiento. Sí, yo creo que tiene una opción. Sí, porque la otra no la voy a mencionar. Sí, la otra no es opción definitivamente. Y una cosa importante que no quiero que se me quede es sobre la prevención en cuanto a detectar tipo de situaciones, como bien dijo de los aneurismas, los estudios recomendados para hacerse previamente, porque no hay que tener los síntomas de Exacto. esperar que un evento así suceda, sino para prevenir la población. ¿Qué estudios usted sugiere que puede hacerse y a partir de qué edad? Bueno, eso es bastante amplio, bastante complicado, vamos a decir, debido a que alguien me preguntó en estos días, le voy a hacer una pequeña anécdota, alguien me dijo, deberíamos incluir dentro de nuestro chequeo general anual que nos hacemos estudio de imágenes del cerebro. Y bueno, si eso te hace feliz. Depende de la edad. Y te da tranquilidad. Ya la edad ni siquiera Sería parámetro. sería parámetro porque en el último congreso de oncología que se hizo en el país, se llegó a la conclusión de que el cáncer infantil está aumentando exponencialmente. Y entonces yo siempre digo, ¿qué estamos comiendo? ¿Qué estamos haciendo? No sabemos. O como decía una patóloga amiga mía, es que antes quizás no se descubrían, no se estudiaban y ahora sí tenemos los métodos para hacerlo. Pero es bastante triste cuando ves que en la población pediátrica el cáncer cerebral, que es lo que a mí me compete, ha tenido un aumento considerable. Y eso a nivel mundial, no solamente aquí. Bien, pues doctor, muchas gracias. Yo creo que hemos aprendido y hemos tenido una dimensión diferente de un tema que para muchos es de fantasía, ¿verdad? Intervenir el cerebro, que nada más lo vemos en los libros de historia con la trepanación de los antiguos y en las películas de fantasía. Pues no, se hace en República Dominicana y estamos a nivel competitivo, ¿verdad? Con la medicina global. Sí, realmente el desarrollo de la medicina y sobre todo en la neurocirugía y la radiocirugía, el avance ha sido exponencial, ha sido enorme. No, cuando viajas a otros países, sobre todo del área latinoamericana, y expones lo que estamos haciendo aquí, realmente todo el mundo queda impresionado del avance que tenemos. La radiocirugía ha venido a ser una bendición, como dice usted, ciencia ficción hecha realidad, debido a que con la radiocirugía no hay necesidad de abrir el cráneo, no hay necesidad de anestesiarte y puedes conseguir que ese tumor, esa lesión, ya no solamente, como le decía antes, no solamente tumores, ya podemos incluir las malformaciones arteriovenosas, las neuralgias del trigémino, muchas otras patologías. Ya hoy en día se habla también de psicoradiocirugía. Pacientes, por ejemplo, un niño autista que revela el tratamiento médico, que se le haya aplicado electroshock, 8 o 9 medicamentos y el muchacho sigue siendo una amenaza para él y para la familia.
con ideas homicidas, ya los psiquiatras no encuentran qué hacer. Bueno, pues hoy en día se le puede ofrecer psicoradiocirugía y se toca un puntito del cerebro específico, porque en eso radica la radiocirugía, en la precisión submilimétrica que tiene, y se toca un puntito del cerebro para que el muchacho se calme y deje de Se ser duerme esa inclinación negativa. Sí, exactamente. Interesantísimo, doctor, gracias por... Muchísimas gracias a ustedes por la hemos aprendido invitación. mucho. Gracias.